En este video se va a presentar el proyecto de un ascensor controlado por Arduino desde una interfaz gráfica en Java que permite decirle al ascensor a qué piso se desea dirigirlo. Aquí vemos la interfaz gráfica que nos ofrece el programa desarrollado, donde tenemos un espacio para ingresar el piso de inicio y otro para el piso de llegada. Como ejemplo, para ejecución, vamos a poner el piso de inicio 1 y va a terminar en el piso 3. Le damos a ingresar y esta es la animación que nos ofrece el programa desarrollado. Como vemos, apenas topa el botón, el ascensor físicamente baja. La animación y el ascensor empiezan a subir simultáneamente y el ocupante del ascensor sale del ascensor. Para controlar el ascensor se ocuparon dos G-frames y una clase llamada contenedor. Uno de los G-frames es este que estamos viendo en pantalla, que es inicio. Inicio permite enviar dos parámetros al Arduino, que es el piso de inicio, que es desde donde se le llama al ascensor, y el piso de llegada, que va a ser el destino después de haber llamado al ascensor a un piso. Esto se realiza en la primera iteración del ascensor, puesto que empezó en el piso 2, y si aquí ingresamos el piso 1 y aquí el 3, significa que la primera iteración del ascensor fue bajar al piso 1 y luego subir al piso 3. ¿Cómo se realizó esto? En la clase contenedor tenemos una línea de código que es esta, arduino.sendata 1 más k, dependiendo de lo que se mande aquí en piso inicio. Piso inicio es una variable de tipo entera que va a guardar el valor que colocamos en este cuadro de texto. Si es que esto es 1, va a hacer que se envíe a Arduino esta línea, Arduino Sendata 1 más K. ¿Pero qué es K? K va a ser el piso de llegada. Significa que al enviar esta línea, primero se va a ejecutar la orden a la cual corresponde el carácter 1 y luego se va a realizar la orden con respecto al carácter K. ¿Cuáles fueron estas órdenes en el Arduino? Tenemos aquí este código donde la primera iteración va a ser bajar al piso 1. Entonces, si la llamada es 1, va a bajar. Si fuese 3, pues subiría. Después de eso, ya sería la siguiente iteración, que es, nos encontramos en la posición 1 y la llamada del ascensor es 3. Buscamos esa línea de código y es esta. La llamada es 3 y la posición es 1. ¿Qué hace esta línea de código? Hace subir al ascensor hasta el piso 3 desde el piso 1, controlando que no se quede muy abajo ni muy arriba del destino. Para generar la animación de la hormiga entrando o saliendo del ascensor, el ascensor moviéndose hacia arriba o hacia abajo dependiendo del piso y los sonidos del ascensor subiendo y bajando, de la puerta abriéndose, etcétera, y los pasos de la hormiga, se generaron en la clase contenedor. La clase contenedor es una clase en la cual estamos ocupando lo que vienen a ser hilos. Tenemos aquí algunas variables enteras que nos permiten manejar esos hilos para detener la animación cuando se lo requiera o para hacerla continuar o para reproducir un audio y pararlo también. Tenemos aquí el método paint que hereda de la clase graphics, que nos va a permitir añadir objetos de tipo ImageIcon a nuestra animación. Estos objetos de ImageIcon van a ser relacionados con las imágenes que tenemos en el paquete mover imagen imágenes. Después de instanciar todos los objetos, los agregamos a una ventana mediante el método drawImage. En este método drawImage vamos a ir colocando cada una de las imágenes en una posición y en un tamaño. Pero ¿dónde se van a guardar estas imágenes? ¿Dónde se van a visualizar? Se van a visualizar en el G-Frame ventana, que simplemente contiene por el momento un fondo azul. Cuando se ejecutan los métodos gdraw por cada imagen, se van a ir montando una encima de otra las imágenes, en el orden en el cual se las va instanciando. La primera es la que más al fondo va a estar y la última va a ser la que primero se va a ver. Tenemos el método 3 hilo que va a manejar lo que son hilos. Tenemos aquí
lo que son objetos de tipo audio clip para los sonidos de las puertas, del ascensor, de los pasos de la hormiga, etc. Tenemos aquí el método arduino.tx para la conexión serial con Arduino. El puerto es una variable de tipo string que contiene el valor com3 para el caso de este Arduino que estamos ocupando. Tenemos aquí un bucle do while que nos dice que tiene un condicional que dice si es primera, haga, y si no, realice otra acción. ¿Pero qué es primera? Primera es una variable booleana que va a determinar si es la primera iteración del ascensor o es una después de esa. Si es la primera, en el ejemplo se vio que se mandaron dos datos, un piso de inicio y un piso de fin. Primero se va a ejecutar el piso de inicio y esa sería la primera iteración del ascensor. Significa que va a bajar o a subir dependiendo del piso al que le hayamos llamado. La siguiente iteración va a ser el piso 3, pero esa ya es una iteración secundaria. Ahora, ¿por qué es importante determinar si es una iteración primaria o secundaria? Porque al momento de ejecutar la ventana inicio y al meter aquí dos parámetros, al momento de cliquear en ingresar, el ascensor debe automáticamente dirigirse al piso de inicio y dirigirse después al piso de llegada, sin tener que presionar o mandar otro dato entre medias. En cambio, cuando se quiere ya solo mandar un piso de destino, simplemente se manda un solo parámetro a Arduino y Arduino toma como posición inicial la última en la que se quedó y como posición destino la que se va a mandar. Tenemos aquí los métodos para mover el ascensor que controlan los hilos. El método de terminar ir para acabar de ir la hormiga hacia el ascensor. Abrir puerta, cerrar puerta. El método preguntar es para preguntar si queremos hacer otro movimiento del ascensor o ya no. Tenemos el método mover que va a permitir mover el ascensor en los diferentes pisos. El método subir hormiga que va a hacer que la hormiga entre el ascensor. Ir ascensor para mover al ascensor. El método ir hormiga para entrar a la hormiga. El método regresar, que es similar al método ir hormiga, que en vez de ir hacia afuera al ascensor, va a ir del ascensor hacia afuera. Básicamente, estos métodos son los que controlan los hilos para las animaciones. Cada uno va a controlar si la hormiga debe salir o entrar del ascensor, el ascensor debe subir o bajar, y los sonidos que se deben reproducir al momento de generar esas animaciones. En el código de Arduino tenemos variables para controlar los pines de salida de voltaje del motor. Tenemos estas variables motor A y motor B que van a permitir determinar por cuál pin se quiere enviar corriente para que el motor gire para un lado o hacia otro, dependiendo de si se quiere hacerlo subir o bajar. Tenemos una variable posición para guardar en qué posición se va a quedar el ascensor, iteración para controlar en qué iteración va, si es la primera o es una después, llamada que es una variable entera que va a guardar el dato que mandemos desde Java como piso final. Tenemos un entero vel, que es la velocidad del motor, una constante de tiempo, que es aproximado lo que se demoraría de cambiar a un piso a otro, y una constante de retardo para acomodar el movimiento del ascensor a la animación que se tiene generada en Java. Dentro del voice setup está la conexión serial, ambos pines del motor declarados como salidas, y en primera instancia están en voltaje bajo. Tenemos posición igual a 2 e iteración igual a 1. Posición igual a 2 porque se programó para que el ascensor inicie en el piso 2. Y la variable iteración 1 porque al primer ciclo del void loop tiene que ejecutarse lo que va a ser la primera iteración, que va a recibir dos parámetros, y después simplemente va a ejecutar solo con un parámetro. Dentro del void loop tenemos la condicional de que si el dato ya ha llegado completo, ejecute. En llamada vamos a guardar lo leído desde Java, y si es que es la primera iteración, se va a recibir el valor en llamada y se va a tener tres condicionales. Como se dijo que el ascensor físicamente iniciaría en el piso 2, tenemos que el condicional 1 va a hacer que baje, el condicional 3 va a hacer que suba y el condicional 2
va a hacer que simplemente se guarde la posición sin realizar ningún movimiento, puesto que se dijo que se empezó físicamente en el piso 2. Tenemos la línea de código iteración más para decirle a Arduino que ya se realizó la primera iteración y la siguiente va a ser la segunda, la tercera, etc. Después de que se realizó la primera iteración, tomando el ejemplo del piso inicial 1 y 3, significa que entró aquí, en llamada primero colocó el valor de 1, realizó este algoritmo, significa que bajó al piso 1, realizó iteración más, después de eso volvió a comparar iteración, pero ya no es 1, ya era 2, significa que entra aquí, y como en la iteración 1 se guardó que la posición es 1, hay que buscar la parte del código donde la posición diga 1 y la llamada sea 3, que es esta parte de aquí. Esta parte de código hizo que el ascensor vaya desde el piso 1 hasta el piso 3. Después de que se ejecutó esa animación, saldrá un cuadro de anuncio que preguntará si se quiere realizar otro movimiento o no. Si se quisiera realizar otro movimiento, significa que ya es una iteración después de la primera. Eso significa que ya no va a entrar en este if de iteración igual 1, sino que simplemente va a conservar en posición la última posición en la que estuvo. Y después de ejecutar alguna de las 6 posibilidades de algoritmo, va a guardar como la posición destino, va a ser la posición inicial para el siguiente movimiento. Físicamente, el ascensor está constituido de la siguiente forma. Tenemos aquí 3 pares de LEDs para indicar si es que está subiendo o está bajando. Tenemos aquí en la protoboard lo que es el Arduino conectado a la protoboard y tenemos un circuito integrado que hace de puente H. Este puente H va a permitir que el motor gire hacia un lado o hacia otro. 2 patas del puente H están conectadas a Arduino, que son la 9 y la 10, las cuales se mencionaron en el código. Cuando se envíe una señal por la pata 10, significa que el motor que está conectado a esa polea va a girar en un sentido. Y cuando se envíe una señal por la otra pata, va a girar en un sentido contrario. Los focos están conectados a este puente H con un par de resistencias y se va a ejecutar. Cuando el motor gire hacia un lado, se van a prender un tipo de foco y cuando gire hacia el otro tipo de foco. El circuito ocupado se tomó de internet, el que vemos en pantalla. Se tomó de la página de un electrónico colombiano, el cual realizó un proyecto de un carro controlado por Arduino que igual controlaba los giros. El circuito ocupado solo ocupa un motor, por lo que no se realizaron las conexiones para un segundo motor. Simplemente tenemos los pines 9 y 10 ocupados para mandar la señal al puente H. Tenemos los pines 3 y 4 al motor, 4 y 5 puenteados a tierra y las demás conexiones dependientemente si necesita ir a tierra o a positivo. Tenemos que la fuente alterna, la fuente externa, en este caso que no es de 9 voltios sino de 15 voltios, el negativo va a ir conectado a la tierra de Arduino y el positivo a la pata 8. Para finalizar, vamos a realizar pruebas varias del ascensor para comprobar su funcionamiento correcto. Vamos a ingresar piso de inicio 1 y el piso de inicio 3. Vamos a mandar otro movimiento al piso 2.
otro movimiento al piso 1. Como podemos apreciar, en la primera vez que se mandó datos, que fue cuando apareció la ventana que pedía un piso de inicio y un piso final, lo que hizo Arduino fue recibir los dos datos y ejecutar uno tras otro. Primero ejecutó bajar al piso 1 y luego ejecutó bajar al piso 3. Después de eso, simplemente ha pedido si es que se desea realizar un nuevo movimiento o no y toma como la última posición en la que estuvo como posición inicial para el siguiente movimiento a realizar. Como se dijo que el ascensor iba a iniciar físicamente en 2 para realizar cualquier movimiento, al momento de decirle a Arduino que no se quiere hacer más movimientos, lo que este va a hacer es colocarse en el piso 2, listo para una nueva ejecución del programa, y de ahí empezar a moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de a qué piso se lo redirige. El diseño del ascensor para este proyecto, que es mover un ascensor a través de Arduino mediante una interfaz gráfica en Java, es adecuado, pero tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones más notorias y que más trabajo causó fue el hecho de que el ascensor, al detenerse en un piso, es impreciso en el lugar. ¿A qué se refiere esto? A que puede terminar un poco más abajo o un poco más arriba del lugar en el que debería acabar. ¿A qué se debe esto? A que el diseño está realizado con una polea conectada a un motor. La polea, al empezar a girar al motor hacia arriba o hacia abajo, va a hacer que el ascensor tome cierta inercia y al momento de detenerse, el motor se va a detener, pero el ascensor va a subir un poco más o a bajar un poco más por el efecto de la inercia. Esto es más notorio en las bajadas, puesto que toma mayor velocidad y para el motor es más fácil bajar que subir. Otra de las limitaciones de este diseño es el controlar la velocidad del motor, puesto que es más difícil subir el ascensor que bajarlo. Por ende, se debió controlar la velocidad a la cual giraba en subida y en bajada para que los tiempos sean similares y se sincronicen a la animación de Java.